Buenas tardes, bienvenidos sean todos a este webinar que nuestra firma BDO México tiene el gusto de ofrecerle a todos nuestros clientes y amigos. El día de hoy decidimos presentar un tema que va acorde a las obligaciones que todos conocemos que se presentan siempre en el mes de marzo. ¿A qué me refiero? La declaración anual por excelencia. Estamos este año ante un año particularmente difícil en cuanto a recaudación para el gobierno, lo cual ha originado que haya eh, fortalecido sus esquemas de fiscalización, pero a la vez también ha fortalecido la parte informática de la presentación de la declaración anual. De tal forma que hoy, como lo vamos a ver más adelante, ya el aplicativo contempla varios rubros en donde ya la información viene precargada. Esta idea que es loable para facilitar el llenado de este tipo de declaraciones, eh, en la práctica, que es lo que hoy queremos hacer con ustedes, darles una exposición práctica de preguntas, respuestas, situaciones que nos enfrentamos los preparadores de las declaraciones anuales ya ahí enfrente del monitor de nuestra computadora. Situaciones que a veces no nos contestan o se tarda mucho en contestar el chat del SAT y que nosotros esperamos poder responder a la mayor parte de ellas. El día de hoy, por eso mismo, tenemos una alineación de lujo. No sé, Octavio, si puedes pasarla. Vamos a dividir nuestra plática de tal forma que mi socio y director de la práctica fiscal de Guadalajara, Jesús Navarro, y un servidor, vamos a abordar de manera muy puntual aproximadamente unas 23 preguntas que son preguntas que nos han formulado muchos de nuestros clientes y amigos. Estas preguntas las vamos a tratar de responder de la manera más precisa, de tal forma que ojalá que a la mayoría de ustedes podamos aclarar algunas de sus dudas y siempre, por supuesto, tenemos abierto el canal de la aplicación para que nos las formulen también por este medio. Posteriormente, y por la importancia del tema, vamos a tener a mi socio y responsable de la práctica de precios de transferencias de nuestra oficina de Monterrey, el licenciado Omar Mendoza, que nos va a platicar de nuevo, siempre enfocado al llenado de la declaración anual, situaciones que nos vamos a enfrentar y que Omar nos va a dar los consejos más apropiados al respecto. Finalmente, tenemos aquí a una invitada de lujo de nuestra área de BSO, Daniela Monserrat, socia de esa práctica. Nos va a hacer un recorrido bastante ágil del llenado en sí de la aplicación. Es más, va a profundizar en algunos de los temas, insisto, a los que nos enfrentamos nosotros, los preparadores de estas declaraciones, y seguramente va a generar preguntas que vamos a responder al final de la exposición. Entonces, pues les agradecemos de antemano su atención. Vamos a estar, esperamos, una hora y media platicando con ustedes. Y como insisto, ya saben que este webinar y el material que aquí se presenta está disponible a través de nuestra página web. Sin más preámbulo, podemos empezar. Como les comenté, esta parte, esta sección de nuestra plática viene enfocada muy directamente al llenado de la declaración, a preguntas que nos plantearemos o nos planteamos muchos de nosotros al llenar la declaración para este año de 2021. Si quieren, podemos avanzar, por favor. Este primer grupo que voy a comentarlo con ustedes viene enfocado también en relación a situaciones que sabemos que se dieron en el 2021. ¿A qué me refiero? Derivado de la reforma laboral, sucedieron, algunos grupos corporativos tuvieron que
reorganizarse y en esta reorganización corporativa muchas veces tuvieron que liquidar o fusionar una o dos de sus empresas. Esto por sí mismo genera una obligación para los preparadores de la declaración anual de estas empresas y por lo tanto la pregunta que vienen enfocadas a ese tema. La primera dice, se debe informar si una empresa se fusionó en el ejercicio 2021 por terminación anticipada. Aquí, simplemente como un preámbulo, sabemos que, de acuerdo al Código Fiscal, al artículo 11, el ejercicio fiscal de todas las personas morales es el ejercicio calendario, enero-diciembre. Sin embargo, el propio artículo 11 señala que se puede dar un ejercicio irregular o terminación anticipada en algunos casos. ¿Cuáles casos pueden ser esto? Escisión, fusión y liquidación de empresas. La misma disposición señala, ya cuando nos adentramos ya más a lo que es la presentación de la declaración, que en ese momento se da un ejercicio irregular o determinación anticipada y conforme nos marca el artículo 9 tenemos 3 meses para presentar la declaración de este ejercicio. Entonces, sí, efectivamente, tanto el artículo 12 que habla de la liquidación de sociedades y el 14b de código también en relación a los requisitos que deben de reunir las empresas que se fusionen para que no se considere como una enajenación de sus bienes, en los dos casos sí se tiene que cumplir con ciertos requisitos. El más importante es que se da este ejercicio que va en contraposición a lo que es lo normal, que es enero-diciembre. Y en el caso de la pregunta 2, ¿qué sucede con las que se liquidan específicamente? Porque la que se fusiona termina siendo muy sencillo. Si una empresa se fusionó, volvamos al ejemplo de lo que hemos estado viviendo por motivo de la reforma laboral, se fusiona. Ok, la fecha en que se fusionó, que deja de existir, ese va a ser el ejercicio, vamos a pensar enero, agosto del 2021. Y ahí la propia declaración, el propio aplicativo, como lo vamos a ver también con Daniela, en el inicio nos va a pedir la información de que si se trata de la terminación por fusión y en específico ya nos habla de la de liquidación. En el caso de liquidación es un poco más complicado. Supongamos que se liquida igual, no se fusiona, se liquida en agosto, ahí hay un primer ejercicio. Posteriormente, la propia ley te dice cuando se termine el ejercicio calendario, el día 17 de terminación del ejercicio calendario, se deberá de presentar otra declaración. ¿Por qué? Porque la liquidación lleva un tiempo. Desde el momento que entra en liquidación propiamente, que se da el aviso que ya vamos ante el SAT a comunicar del inicio de la liquidación de esta empresa, se da ahí en ese momento un primer ejercicio de terminación anticipada. Y después cada año calendario, porque a veces se tardan más de 1, 2 o 3 años la liquidación de empresas de cierto tamaño, tenemos asimismo que seguir presentando declaraciones. Inclusive el propio artículo 12 te obliga a seguir presentando declaraciones de pagos provisionales, porque muchas veces en estos procesos de liquidación no, se tienen que enajenar los bienes de la empresa, hacerlos líquidos, y eso genera, por supuesto, efectos fiscales. Ahora, ya adentrándonos un poco más al tema de la fusión, aquí vale la pena recordarles que dentro de los cambios que hubo en el 2021, que entran en vigor en 2022, viene una reforma que en su momento Jesús lo comentó en uno de nuestros webinars anteriores, que es que ahora estas operaciones de fusión pueden simple y llanamente ser rechazadas por la autoridad en virtud de que no se demuestre que hubo una razón de negocios. Y entre lo que señala esta edición para este año,
En el 14b es que te dice que vas a estar sujeto a que el SAT revise esa operación los 5 años anteriores y los 5 años siguientes a las que se dio la fusión. ¿Por qué? Porque ahí el SAT señala, o la autoridad señala, que tendrá la facultad de revisar si efectivamente hubo esa razón de negocios, y entre otras te señala que pondrá especial énfasis cuando, por ejemplo, dentro de este periodo de 5 años antes y 5 años después, más del 30% de las acciones cambien de dueño, cuando se transmitan segmentos del negocio, cuando cambien la residencia fiscal de los accionistas, entre otras. Son como aproximadamente unas 10. Entonces, eh, tengamos cuidado en este tema de la fusión. Yo estoy muy enfocándolo muy particularmente en el tema de lo que vivimos el año pasado por la reforma laboral, pero pudiera ser aplicable para otros. Volviendo al aplicativo, aquí lo que te va a decir es que te pone dos opciones cuando entras a la configuración de la declaración. Daniela lo va a explicar, te pone el ejercicio a presentar y después te dice qué tipo de declaración. Puede ser por terminación anticipada, en donde entran fusión y liquidación y escisión, y puede haber otra, más bien aparece otra que se llama liquidación del ejercicio. ¿Cuál es la liquidación del ejercicio? También el artículo 12 nos señala que todo ese periodo que abarca desde que se le dio aviso a la autoridad hasta que finalmente se liquidó esa sociedad, se considera el ejercicio de liquidación, y la autoridad te pide que presentes una declaración por ese periodo. El aplicativo te permite separar en qué caso estás. Otra pregunta que nos han hecho es, porque le hace a alguno de nuestros clientes, es: en caso de que el importe de los honorarios pagados en el ejercicio de 2021 sea incorrecto, ¿se puede modificar? La respuesta es sí. Sí se puede modificar. Son de los campos que el aplicativo te permite modificar, al igual que la siguiente pregunta: ¿qué se debe realizar si el monto del arrendamiento de inmuebles que determine el aplicativo con base en las retenciones realizadas es incorrecto? Aquí, como también lo vamos a ver más adelante, si ya viene con datos precargados, tendremos que revisar las declaraciones anteriores, pero en la experiencia que hemos tenido, sí se nos permite hacer las modificaciones a efecto de plasmar adecuadamente los datos en lo que se refiere a estos dos puntos. Como vamos a ver más adelante en otras preguntas que nos han formulado, no es el caso, por ejemplo, el de pérdidas fiscales o de otro tipo de situaciones como el del coeficiente de utilidad, en donde sí vamos a tener que modificar declaraciones de ejercicios anteriores con el consecuente efecto que puede tener para efectos de caducidad de las facultades de comprobación de la autoridad, que, como sabemos, parten de la última declaración presentada. Entonces, de cierta manera, estamos ahí renovando facultades formalmente para la autoridad. Eh, la que sigue, Jesús, te doy la palabra, por favor. Sí, Jaime, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto nuevamente participar en estos temas de actualidad, y que sobre todo estamos en tiempo y se acerca el plazo para la presentación de la declaración anual, como bien lo comentas, y sobre todo por este aplicativo, ¿no? Que ya viene con información prellenada, que creo lo has resumido perfectamente, Jaime, en relación a que pues es la declaración del ejercicio. Ya incorporan para 2021 de un ejercicio con terminación anticipada, con temas del ejercicio de liquidación, determinación del ejercicio. Y bueno, así como se reconocen algunos temas de actualidad, también creo yo que es importante considerar que la autoridad sigue haciendo cambios pues en el aplicativo, y que también tendrá que estar haciendo cambios en ese sentido. ¿Y por qué lo comento? Nos han preguntado
pues que de hecho en el aplicativo y sobre todo con este tema de la reforma fiscal para 2022 y para qué año es aplicable el dictamen y en principio, oye, pues nada más en el aplicativo viene que si optas por dictaminar, es decir, no te pregunta como en años anteriores si estás obligado a dictaminarte y señalar por qué estás obligado. En ese sentido, pues ahorita el aplicativo sigue señalando que si optas por dictaminar, ¿no? Pero no viene un rubro donde te tengas que señalar si en determinado momento estás obligado a dictaminarte, ¿no? Entonces, también atendiendo a estas situaciones que se han analizado, ya el comunicado por parte de la PRODECON con el posicionamiento por parte de la autoridad, pues recordar que el dictamen al día de hoy, y así como está con ese pronunciamiento, sería obligatorio para 2022 y en ese sentido, por lo que se refiere a 2021, se estaría optando en su caso por dictaminar los estados financieros, ¿no? Sin embargo, adelantándonos un poquito para 2022, ¿qué pasaría si siguiera en ese sentido nada más si optas por dictaminar? Considero que ya una vez que está entrando la obligación, independientemente que en la declaración no te permita señalarlo, porque inclusive también en las modificaciones no se señala que lo menciones en la declaración anual, posiblemente a través de una regla lo hagan, pero independientemente de ello, ya cuando se esté obligado a dictaminarse, el hecho de que no venga en la declaración no los exime de presentar el dictamen correspondiente. Es decir, la obligación ya cuando va independientemente que se manifieste en la declaración o no. Entonces, hay que considerar esto para el 2021. También nos preguntan, oye, ¿y qué declaraciones o más bien qué deducciones van a venir precargadas en el aplicativo? Bueno, desde 2019 que se incorporaron o que se incorporó esta herramienta por parte de la autoridad, donde ya empieza a jalar información, sobre todo considerando información que el mismo contribuyente está presentando, como son declaraciones de pagos provisionales, el tema del visor de la nómina, el tema de los CFDI, e inclusive información de la declaración anual de ejercicios anteriores, pues toda esta información es la que en determinado momento está considerando el SAT pues para estarla integrando a este nuevo aplicativo. Por eso el tema de prellenado. Ahora, ¿qué deducciones vamos a observar en el prellenado? Pues vamos a ver diferentes deducciones como son el tema de los sueldos, ¿no? El tema de los sueldos y salarios, el tema de los asimilables a salarios, como ya lo comentaba Jaime, inclusive va a venir precargada información de honorarios pagados, el tema del arrendamiento de inmuebles, va a venir información inclusive de viáticos, aunque no es una deducción, también van a ver que va a venir cargado el tema de la PTU, inclusive información que tiene que ver con mano de obra y que va en el rubro del costo de ventas. Y ya más adelante, inclusive, mi socia Dani va a estar explicando inclusive los ajustes que se van a poder hacer para determinar las deducciones correctamente. Creo que aquí, sin duda, algo que debemos mencionar, mucho se ha mencionado que no se requiere los servicios del contador. Sin duda va a ser muy importante porque a final de cuentas, aún y cuando hay información que es prellenada, hay muchísima información que tenemos que estar observando de acuerdo con las disposiciones fiscales. Ahora va a haber una declaración con propuesta, es decir, la autoridad con base en este prellenado, información que tenga, pues prácticamente ya va a estar sugiriendo la determinación del impuesto, ¿no? Pero inclusive atendiendo a esa declaración con propuesta, pues esa declaración con propuesta sin duda va a tener o sufrir ciertas modificaciones atendiendo a lo que vaya revisando el contribuyente y sobre todo porque hablando de ingresos nominales, ¿no? También inclusive nos preguntan si se tiene que desglosar el importe de cada uno de los ingresos nominales obtenidos en el ejercicio. Ahí es donde digo, oye, pues un contribuyente a lo mejor si no tiene la experiencia, no tiene los conocimientos de qué es un ingreso acumulable, qué es un ingreso nominal, pues sin duda le va a costar, en mi opinión, bastante trabajo el incorporar esa información al nuevo aplicativo, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, sí se tienen que desglosar los ingresos nominales. Recordemos que hay algunos ingresos nominales
que no automáticamente van a estar, no automáticamente va a estar jalando la autoridad de los FDI. Hay algunos ingresos que inclusive al día de hoy no pudieran no estar contemplados en un CFDI. Menciono, por ejemplo, el tema de la ganancia cambiaria, ¿no? El tema de la ganancia cambiaria que se va devengando y que tenemos que determinar al final del año cuál es la ganancia cambiaria. Y en ese sentido también debemos estar incorporando toda esta información en relación con los ingresos nominales, anticipos de clientes del ejercicio, ganancia en la enajenación de bienes, de acciones, ingresos por por inclusive estímulos, intereses a favor de vengados nacionales del extranjero, etcétera. Entonces, por poner un ejemplo, entonces sí tenemos la obligación de estar separando todos y cada uno de los ingresos nominales. Jaime, creo que seguiría las otras preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Jesús. Y continuando con el tema que habíamos comentado, bueno, con el que inicié esta plática y añadiendo a lo que ya platicó Jesús, ya vamos entrando un poquito más en temas prácticos. Una de las preguntas que nos han formulado es, tengo pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. En el campo, pérdidas pendientes de aplicar. ¿Qué importe se debe capturar en este campo? Este es muy importante porque este es uno de los campos que puede o no puede estar precargado. Nos ha sucedido con clientes donde nos dicen, no, pues yo sí pude modificarlo, no sé cómo pueden lograrlo, y otros en donde me he dicho, vamos a tener problemas porque no me amarra el importe. A la pregunta en específica, pues el importe que se debe es el saldo pendiente que teníamos a 2020, ¿no? Por deducir, más bien por aplicar, porque como ustedes saben, el artículo 9 nos habla de la determinación de la declaración que nos dice, mira, primero vas a tener que determinar la utilidad fiscal del ejercicio y después le vas a restar las pérdidas fiscales pendientes de amortizar. En el entendido que al final del ejercicio 2020 también nosotros manifestamos una cantidad, que esa cantidad es la que ya viene precargada. Y ahí es donde van a empezar los problemas. Porque si nos vamos a la siguiente pregunta, si el monto de las pérdidas fiscales se encuentra precargado en el aplicativo, ¿se puede modificar el monto de estas? Aquí ya inclusive el SAT envió creo que fue hace una semana o menos, un documento también de preguntas frecuentes del llenado de la declaración. Y y lo que comentaba es que ese saldo que ya viene precargado lo trae de la declaración que se presentó en el 2020. Pero si ese saldo de 2020 no viene bien, tienes que mover hasta 2019 e inclusive te explican eh, toda la manera en que se debe de hacer esto. El origen que, de acuerdo a la autoridad, y yo creo que no va a ser el único caso de que se tiene esta situación, es que en el 2019, de acuerdo a lo que pudimos investigar, eh, algunos contribuyentes confundieron lo que es el resultado fiscal con lo que es la manifestación de una declaración, de una pérdida fiscal en ese ejercicio. Entonces, indebidamente pusieron una cantidad, pusieron resultado fiscal cero, cuando el resultado fiscal solamente existe si después de quitarle a la utilidad del ejercicio la pérdida fiscal, quedara alguna base gravable. Si la pérdida fiscal que estamos aplicando es mayor, pues ya, no existe este resultado fiscal. Algunas personas dicen, bueno, le puse cero porque no existe. De acuerdo a lo que señalan es el haberle puesto el cero, que de uno cualquiera pudiera argumentar que es lo mismo, ¿no? Ya, aunque en ese ejercicio de todos modos se había manifestado una pérdida fiscal, el sistema al momento de jalar ese dato e incorporarlo a la de 2020, que supone que ya viene el dato actualizado, lo trae mal. Entonces, el procedimiento que se tiene que hacer es primero presentar una declaración anual de 2019, insisto, volvemos a problemas de renovación de las facultades de comprobación,
cambiar ese dato, dejar de poner el cero, simplemente dejarlo en blanco, dejar el dato que ya traíamos de la pérdida fiscal que se pudo originar en ese ejercicio y esperar 24 horas. Cuando se dan las 24 horas, ya nos vamos a la del 2020, que a su vez la vamos a tener que volver a modificar. Al hacer la complementaria de 2020, volvemos a esperar 24 horas y ya en la de 2021, al momento porque el aplicativo se actualiza con los datos precargados, ya aparecerá el dato que corresponde a nuestro saldo por aplicar de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Entonces, como podrán ver, es un procedimiento un poco pesado, pero son los pormenores de tratar de que también, por un lado, se tenga la mayor cantidad de datos precargados. Ahorita lo vamos a ver también con cosas de la nómina, que también van a chocar un poco la manera en que se llenan los FDIs con lo que la propia ley establece. Pero, pues en mi opinión, vamos en el buen camino, aunque sí uno pudiera argumentar que vamos a trompicones en este objetivo de hacer el cumplimiento de la declaración anual un poco más fácil. Eh, Otra pregunta, probablemente sea una pregunta que sea muy, muy particular, no aplica a todos, pero de todos modos la vamos a abordar porque abarca varios conceptos, ¿no? En el aplicativo sí se tiene un concepto que se conoce, dice ingresos que solo se declaran de forma anual. ¿Qué quiere decir esto o cuáles son estos ingresos que se declaran de forma anual? El ejemplo más común son empresas nuevas que no tuvieron que presentar declaraciones de pagos provisionales. Entonces, ahí el ingreso se debe de manifestar y ya se va desglosando obviamente en el aplicativo. Pero entre otros también se tiene el de fideicomisos, como está en la lámina. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 13 de la ley del ISR, ¿qué es lo que pasa? Que los ingresos por fideicomisos existe un responsable que es el que se encarga de cumplir por cuenta y orden de los fideicomitentes cada una de las obligaciones, tanto de pagos provisionales, y al final del año les da una constancia de la utilidad que les fue distribuida y el impuesto que les fue retenido. Dentro de esta parte de la declaración, lo vamos a ver ahorita en unos segundos, ya cuando Daniela se zambulla en todo esto del aplicativo, que lo van a ver, no nos vamos a aburrir. Está también lo que es diferencia por inventarios, este, eh, algún estímulo fiscal que se haya convertido en acumulable, que solamente se declara a nivel anual. Bueno, aquí en esta parte del aplicativo es donde lo vamos a presentar. Otra pregunta, y aquí ya nos metemos todavía en cosas más escabrosas, es ¿qué sucede si el subsidio al empleo aplicado en los pagos provisionales es mayor al subsidio al empleo del timbrado de nómina? Aquí de nuevo vamos a tener un problema y que ya traemos de años atrás. ¿Qué sucede? Como saben, este subsidio se otorga únicamente a trabajadores que hayan obtenido ingresos mensuales menores a 7,382 pesos. Más allá de esa cantidad, de forma mensual, ya no les toca subsidio al empleo. Eh, Esto afecta primordialmente a personas morales que tengan nóminas con sueldos muy bajos. ¿Qué sucede? Que al momento de aplicar el subsidio al empleo, como nos lo instruye la propia ley, salen en algunos casos o se arrojan cantidades a favor. Estas cantidades a favor que se deben de calcular de forma anual porque la tabla del subsidio es mensual, en algunos casos, sobre todo en empresas que pagan semanalmente, aunque la ley te permite hacer el cálculo diario, se pueden dar distorsiones. ¿Qué sucede? Que cuando ya nos acostumbramos a que a nivel anual, pues ahí lo ajustamos. ¿Por qué? Porque pues a veces sucedía que en algún mes no le correspondía haberle dado tanto dinero a ese trabajador en forma de devolución de su subsidio al empleo, o nos quedamos cortos.
La propia ley te señala que no podrá ser mayor la cantidad a la que está manifestada ahí en la tabla del subsidio al empleo. ¿Qué sucede? Que muchas veces le dimos de más a un trabajador. Entonces, al momento de hacer mensualmente nuestro acreditamiento, porque lo podemos aplicar en los pagos provisionales propios o sobre retenciones, al momento de hacer el cálculo anual, puede suceder que le dimos de más al trabajador, ¿no? Y lo aplicamos, pero el propio aplicativo no te permite ir más allá de lo que ya viene en la propia ley. Entonces te va a manifestar una inconsistencia en ese sentido y vas a tener que revisar tus cálculos de tu subsidio de todo el año para solamente manifestar la cantidad que realmente como persona moral puedes acreditar, que es el subsidio al empleo pagado. Y es obvio de dónde viene la cantidad, pues viene la estamos jalando desde los propios FDIs donde se manifiesta mensualmente o semanalmente los pagos de este subsidio. Pero muchas veces ya cuando se anualiza nos damos cuenta que las cantidades pueden variar. Entonces, revísenlo porque esto es algo que va a pasar. Lo que está sucediendo es que el aplicativo simplemente lo topa a lo que por ley puede ser el máximo que puede obtener un trabajador por concepto de este subsidio al empleo pagado en efectivo. Si quieren, vamos a la que siga. Creo que Jesús, ahí tú tienes unas preguntas muy interesantes. Sí, Jaime. Y, y bueno, hay algunas preguntas, sobre todo para aquellos contribuyentes que tienen ingresos de fuente de riqueza del extranjero, ¿no? Y que tienen la obligación de acumularlo, como lo que comentabas ahorita, de que hay algunos ingresos que se tienen que acumular hasta la declaración del ejercicio y tenemos que estar haciendo esos ajustes en el aplicativo. Tal es el caso de los ingresos de fuente de riqueza del extranjero, que no son acumulables en pagos provisionales, pero sí tenemos la obligación de acumularlos en la declaración del ejercicio. Y en ese sentido, y atendiendo a esa acumulación, nos preguntan si se puede acreditar el ISR pagado en el extranjero. Aquí hay dos situaciones importantes. Una de ellas es el tema del ISR que se puede acreditar por ingresos del mismo ejercicio, es decir, ISR que se retuvo durante el ejercicio y la respuesta es sí se puede acreditar. Para esto va a ser importante pues que dentro del aplicativo y en esa incorporación de los ingresos nominales se incluye esta parte, porque también en esa sección ya al momento de estar manifestando los ingresos de fuente de riqueza del extranjero, también se habilitará la parte donde vendrá el dato del impuesto sobre la renta retenido, ¿no? Y entonces sí se va a poder acreditar. El otro punto es que muchas veces también puede quedar algún remanente y ese remanente, atendiendo a lo que comentabas, Jaime, de que, bueno, si no se precargó la información correctamente en la declaración anual de 2020 y no se incorporó un remanente, pues difícilmente el aplicativo te lo va a estar considerando en este momento. Obviamente está la opción de la presentación de las declaraciones complementarias que correspondan para poder utilizar también este acreditamiento de años anteriores, ¿no? Entonces, es importante pues observar también las disposiciones fiscales y ver en qué casos sería acreditable el impuesto sobre la renta retenido en el extranjero. Para la presentación de la declaración anual, bueno, entiendo que para el aplicativo inclusive puedes entrar con tu RFC y con tu contraseña, pero ya para la presentación sí se debe contar con la firma electrónica, la e-firma, ¿no? Sobre todo tu certificado que esté vigente. Recordemos que en términos del Código Fiscal de la Federación, la vigencia es de 4 años, ¿no? Y antes de que se venza, tú puedes renovarla pues directamente en el portal del SAT. Una vez ya vencido el certificado, la firma electrónica, entonces hay una opción y sobre todo atendiendo estos temas de la pandemia, se incorporó por ahí también en reglas y también en el portal del SAT la posibilidad de poder renovar este certificado, aunque bueno, pues también tenemos que checar las reglas de carácter general para efectos de ver si es aplicable. El tema es que si ya una vez te diste cuenta que ya no tienes firma, ya ha transcurrido un año,
pues seguramente estarás batallando ahí con el tema de las citas para poderlo hacer de manera presencial. Es decir, lo puedes hacer vía portal del SAT, pero en caso de ya pasar un año, pues tendrías que acudir directamente. Ahora bien, en el caso de, nos preguntan, en caso de presentar declaraciones complementarias para modificar algún dato precargado en el aplicativo, ¿cuál es el tiempo que se tardará para que se vean reflejadas dichas modificaciones? Bueno, eh, creo que uno de los problemas que se han presentado, sobre todo con este tema de las declaraciones complementarias, es que muchas veces no se reconoce el tema de los ingresos, el tema de los pagos provisionales, ¿no? Y no se reconocen porque a lo mejor se presenta la declaración y de acuerdo con la información que tiene el SAT, si hay una declaración complementaria que sea con pago, el plazo para su reconocimiento ya en este aplicativo de 2021 sería de 48 horas, si hay pago. Si no hay pago y se presentó una declaración complementaria, en ese sentido, lo que la autoridad manifiesta es que sería se actualizaría pues el aplicativo al día siguiente. No dice a las cuántas horas, no dice si a las 12, no dice a qué hora, pero supuestamente se estaría actualizando a las, al día siguiente, ¿no? Otro de los temas importantes que se ha sufrido es con el tema de los FDI de nómina. Recordemos que bueno, pues modificar datos en el aplicativo cuando no coincide la información que tiene el SAT o a lo mejor se presentó alguna situación de que no se timbró la nómina correspondiente y oye, ¿qué pasa? Se dio un plazo inclusive para poder llevarlo a cabo, que fue 28 de febrero de 2022, atendiendo pues a la resolución miscelánea y no lo hice. Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, en primera instancia, la recomendación, independientemente de que se haya vencido ya el plazo del 28 de febrero, la recomendación sería háganlo, corríjanlo, traten de tener el CFDI correctamente. Puede ser, y lo hemos visto, que sí se reconozca con posterioridad ya en el aplicativo del SAT, independientemente de posiblemente la fecha. Entonces hay que estar buscando y sí hacerlo, ya que técnicamente, como ustedes saben, pues inclusive en el caso de sueldos y salarios se tiene que comprobar pues el pago con un CFDI, debe estar timbrado y no cumplir con los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación nos estaría poniendo en una posición de no deducible. Entonces, ahí la recomendación sería hacerlo. Esperemos pues que el aplicativo reconozca ese tema de los timbrados y se pueda hacer o determinar la deducción adecuadamente, sobre todo porque el aplicativo pues reconoce los datos de los FDI, de los sueldos y salarios y así lo establece pagado. Entonces, si fue pagado y si hay alguna situación especial ahí que pueda demostrar, aún y cuando sea destiempo, no digo que con esto se tengan ya todos los elementos para soportar la deducción, pero creo que abonaría para una defensa si es que existiera y sobre todo porque no es lo mismo pues en determinado momento el rechazo por parte de la autoridad y habría que evaluar pues el monto, el 30% de la no deducibilidad y en determinado momento el costo que representaría también llevarlo ante tribunales, ¿no? Eh, Bueno, otras de las preguntas es qué pasa muchas de las veces el aplicativo no reconoce todos los ingresos, ya lo comentábamos, con el desglose que se haga de los ingresos nominales, tendríamos que estar llegando a declarar los ingresos reales. O sea, es lo importante que inclusive el aplicativo establece ahí ciertas opciones para disminuir o bien adicionar los ingresos, ¿no? En caso de que no lo hubiera. Si es algún tema de que no está el concepto, pues yo creo que ahí la sugerencia sería el buscar más o menos cuál se le parece. Creo que también este tema del aplicativo, atendiendo que, como les comentaba, viene de 2019, también tiene un tema de prueba y error, ¿no? Entonces la autoridad va a estar haciendo ciertos ajustes que sin duda, pues también en mi opinión, tiene que permitir que estemos haciendo las correcciones o incorporando lo que debe ser, ¿no?
porque lo importante es declarar lo que realmente corresponde para no estar en una situación posterior y a lo mejor el decir, oye, pues es que fíjate que el SAT, atendiendo a esta propuesta de declaración, pues inclusive el SAT tiene y un impuesto a pagar mucho menor, ¿no? Que el que realmente me corresponde. Hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido porque los ingresos acumulables están establecidos en la ley del impuesto sobre la renta, y no por el hecho de que la autoridad esté proponiendo un impuesto a pagar quiere decir que sea lo correcto, y recordemos que independientemente de eso, pues la autoridad tiene la facultad de revisar. Entonces, incorporen todos los ingresos que sean los correctos, ¿no? Los ingresos acumulables. Adicionalmente a eso, dice, oye, ¿qué pasa si estoy obligado a la ISIP y no lo incluyo en el aplicativo? Bueno, yo creo que ahí debemos atender a algunas situaciones importantes. Primero, el tema de las sanciones, el no presentar la ISIP en tiempo y forma, que por ahí seguramente Omar va a estar comentando algunos temas que tienen que ver con esta parte de la información de la ISIP, algunos plazos, algunas prórrogas que se otorgan para presentar las declaraciones informativas, y que muchas de las veces te establece que se haya presentado en tiempo y forma. Entonces, si no se presenta la declaración, primero estaría el tema de sanciones, a lo mejor posibles beneficios de reglas de miscelánea que no se puedan aplicar, y uno de los más graves y delicados que veo en lo personal es la parte de la no aplicación de los tratados. Recordemos que en términos del artículo 4 de la ley del impuesto sobre la renta, obliga a los contribuyentes para ser sujetos o poder aplicar un tratado que se haya cumplido con la presentación de la ISIP. Otro de los detalles que hemos visto, pues que inclusive a lo mejor no se tiene toda la información de la ISIP y muchas veces se presenta la declaración poniéndole pues que no se está obligado a la ISIF. También hay que tener muchísimo cuidado con ello porque después se tendría que estar presentando una declaración complementaria. No sabemos si este aplicativo reconozca la declaración que se presentó en su oportunidad, ¿no? Y sobre todo el pago que pudo haber resultado en esa declaración anual para poder incorporar en una declaración complementaria todos esos datos, es decir, de lo que ya se pagó y también de la declaración informativa sobre la situación fiscal. Hemos visto en algunos casos que no permite adjuntar la ISIP. Seguramente puede ser por temas técnicos, seguramente puede ser por correcciones que tiene que hacer la autoridad, pero el comentario sería presente en la declaración conjuntamente con la ISIF. Eso es lo dispuesto por las disposiciones fiscales, y evitemos pues alguna sanción y la falta de aplicación de los tratados. Pienso yo que sería un tema delicado, porque eso nos llevaría, si no tenemos la posibilidad de aplicar un tratado para evitar la doble tributación y hacer una retención menor, entonces tendríamos que estar aplicando la retención conforme a la ley, y ahí se generaría un diferencial. Y si nos vamos al extremo, la falta de retención y pago de esa retención, pues pudiera estar llevando a un tema de no deducibles, ¿no? Entonces, también nos han preguntado, oye, si ya el formato de la declaración anual eh, viene un estado de resultados, un estado de posición financiera, puede ser que lo pueda omitir en la ISIB o viceversa en la declaración anual. La respuesta es que no. Recordemos pues que hay sanciones por presentar datos incompletos y no hay ninguna facilidad. En ese sentido, se tendría que presentar en los dos lados los estados financieros, y máxime que con estas modificaciones a la presentación de la información sobre la situación fiscal del contribuyente, se tiene que presentar ahora una ISIP completa con datos comparativos de estado de posición financiera, estado de resultados, los estados financieros básicos, y también relación de gastos comparativos con años anteriores. Entonces, no hay opción de decir, oye, pues esto ya viene en la declaración anual, pues ¿para qué lo repito, no? Esas serían mis sugerencias y comentarios. Jaime, te cedo la palabra. Muchas gracias, Jesús. Rápidamente vamos a hacer estas últimas tres porque no le quiero robar
mucho tiempo a Omar ni a Daniela. La pregunta 21 es algo que inclusive uno puede decir va en contra del propio SAT. Aquí lo explico rápidamente. En el caso de la declaración anual correspondiente a los no contribuyentes del ISR, el aplicativo por automático aplica la tasa del 30% sobre los no deducibles que se consideran remanente distribuible, en lugar de la tasa del 35% conforme lo señala la ley del ISR. ¿Qué se debe realizar en estos casos? Aquí es curioso que no hayan actualizado, y son de los temas que ha comentado Jesús, no se ha actualizado hasta el día de ayer, no se había actualizado esta parte del aplicativo. No afecta al SAT, ¿por qué? Porque en teoría estos no contribuyentes cuando determinan su remanente distribuible conforme al artículo 79 de la ley del ISR, la propia ley te dice, aplicas el 35% y me lo pagas a más tardar en febrero. Entonces, en teoría, este impuesto ya está pagado, ¿no? Ya debería de estar pagado. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Pues se va a tener que manifestar finalmente el impuesto que se enteró a la tasa del 35%, más allá que no lo permite el aplicativo. ¿Qué va a suceder ya en la práctica? Que en muchos casos vamos a tener que resolverlo esto, ya sea a través de buzón tributario o que el propio aplicativo se actualice. Pues este es un error que pudimos detectar. No es, alguien me puede decir, oye, suena muy exagerado que nuestras quejas hagan que se mueva el aplicativo. No lo crean, ¿eh? Porque suceden simplemente en el pago provisional de enero, si ustedes recuerdan, hubo por esta crisis y por estas actualizaciones que no terminaban de salir, inclusive hubo una prórroga de ese pago provisional. Y por otro lado, yo tengo el caso específico de un cliente al cual todavía tiene derecho a compensar IVA anterior a cuando estas compensaciones se dejaron dejamos de tener esta opción. Y de nuevo, no estaba actualizado el aplicativo. Lo mismo nos sucedió en enero del año pasado y aunque no estamos solos, sí, eventualmente la autoridad lo corrigió. Entonces, sí se puede corregir. ¿Qué procedimientos deben realizarse si el coeficiente de utilidad precargado está incorrecto? Eh, lo que sucede es que de nuevo el coeficiente de utilidad ya se calcula directamente por el aplicativo, con datos que ya vienen precargados. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso por ejemplo, en el caso de asociaciones civiles que reparten anticipos, la manera en que lo capturemos va a generar que el coeficiente de utilidad esté bien o mal determinado. Por ejemplo, en el caso de los retiros, tenemos que poner en la parte que habla de nóminas, ponerlo como un no deducible, pero en la parte de gastos, ahí sí tenemos que poner los anticipos pagados a los socios de sociedades civiles para que al momento que el aplicativo genere el coeficiente de utilidad, el mismo haya quedado correcto como nosotros lo sabemos determinar. Oye, no, 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 ya viene con datos que vienen precargados, pues de nuevo vamos a tener que modificar declaraciones anteriores porque no viene manifestado como la autoridad o el aplicativo jala los datos. Entonces, ese, por ejemplo, en el caso de los despachos de contadores, de abogados, es un error que puede ser de años anteriores y que también nos va a afectar en esto porque el aplicativo mismo nos determina el de este ejercicio, ¿no? Entonces, hacerlo adecuadamente va a ayudarnos a que no tengamos esta disparidad. Ahora, ¿qué se debe realizar si tengo ingresos a disminuir? ¿A qué me refiero con ingresos a disminuir? Como saben, el Código Fiscal nos señala, y la ley del ISR nos señala los momentos en los que el contribuyente debe de reconocer un ingreso acumulable, emisión de un comprobante que hayamos recibido
parcial o totalmente el cobro de dicho servicio o que efectivamente hayamos entregado el producto o servicio. Si sean cualquiera de esas tres, más allá de que lo facturemos en el ejercicio siguiente, tenemos la obligación de reconocer ese ingreso acumulable con todos los efectos. ¿Qué sucede cuando traemos esto? Que, por ejemplo, acumulamos un ingreso en el ejercicio anterior, pero lo timbramos probablemente en este 2021. Bueno, tiene un apartado del aplicativo para que podamos disminuirlo. Entonces, no entremos en pánico, sí se puede disminuir, nada más tengamos mucho cuidado en cómo llenarlo, bajo qué concepto, para no generar inconsistencias en la información que le mandamos al SAT. Sin más preámbulo, voy a darle la palabra a Omar. Vamos un poquito apretados con el tiempo. Omar, por favor, adelante. Muchas gracias, Jaime. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Les quiero agradecer haber atendido este webinar. Para los efectos que a mí me toca, voy a dar un breve compendio de los aspectos técnicos de la reforma. En realidad no voy a profundizar mucho porque eso ya lo vimos en el webinar anterior y para efectos de ganarle tiempo al tiempo, más bien me voy a enfocar en decir un breve resumen y posterior a esto vamos a dar una opinión al respecto de dichos cambios y pues qué se ha venido mencionando en las disposiciones de carácter general, es decir, en la resolución de seguridad fiscal. Como les decía, miren, en este webinar anterior se explicaron estos detalles que forman parte de la reforma fiscal para 2022 y en el que se enuncian los impactos asociados a precios de transferencia. A manera de resumen van a ser estos, miren. Recordemos que para efectos de comparabilidad, o hablando de comparables, el método intercuartil único se define como el único rango. Se elimina el concepto de métodos estadísticos en las redacciones. Las operaciones comparables deberán corresponder con ejercicio sujeto a análisis, es decir, en lugar de ser a lo mejor un análisis multianual versus cierta cantidad de años y que esto sea distinto, se limitó a que sea año contra año. También en el caso de revisión, el SAT podría proponer comparables secretos, ¿no? Cuando estamos hablando de un proceso de auditoría. También se va a modificar el plazo de presentación de las declaraciones de la DIM, el anexo 9 de la famosa DIM, Declaración Informativa Múltiple, para efectos de local file, ambos en primera instancia se determinaban para el 15 de mayo, ahorita vamos a ver que hay transitorios para efectos de correrlo hasta julio, y en el caso de las obligaciones de precios de transferencia se van a homologar tanto para partes relacionadas nacionales como extranjeras, así como para personas físicas en ambos criterios. Para maquiladoras, recordemos que se eliminó la opción del APA y se formaliza solamente la opción del Safe Harbor. La reestructura, para efectos de no generar establecimientos permanentes. Hay que ser muy claros en ese punto. Para efectos de las reestructuras corporativas, se debe contar con razón de negocios. Recordemos que al respecto también se menciona este cambio hablando de operaciones relevantes. Va a convivir en ese sentido, también con los efectos que prevalecen de las reformas mencionadas en años anteriores respecto de los esquemas reportables. Todo esto va a ir en línea. Asimismo, grandes contribuyentes que están obligados al dictamen fiscal, las partes relacionadas van a estar obligadas al ISIF o el ISIF, como queremos llamarle, y en el estudio de precios de transferencia, el análisis funcional, esto es más de sustancia respecto de la obligación de precios de transferencia, hablo particularmente del estudio de precios de transferencia, el análisis funcional de las partes relacionadas que sean contrapartes, no solo del contribuyente o de la famosa tested party. En general, estos son los puntos técnicos que aborda la reforma para efectos de precios de transferencia y que van a tener este cambio y su aplicación a partir de 2022. Ahora, es importante mencionar una cosa. Esta reforma impacta en normas adjetivas y sustantivas, recordando que estas últimas son estos derechos y obligaciones, y las primeras más bien se refieren a derecho procesal, es decir, la forma en la que se cumplen, es decir, el camino a seguir para cumplirlas. Por otro lado, hay que recordar que los legisladores, una vez que se aprobó estas reformas a la ley, se incluye la posibilidad de brindar ciertas incidencias para las disposiciones de carácter general que nosotros conocemos como resolución miscelánea fiscal. Se hablaba al principio que eran alrededor de unas 49, 50. Bueno, para los efectos de precios de transferencia, estas incidencias han sido mínimas.
solamente son algunos transitorios, se retoman varios criterios normativos que ya se habían incluido en el pasado y se habla de 2 criterios no vinculativos que prevalecen. Vamos a mencionarlos súper rápido para estos efectos. En el tema de los transitorios se menciona, como les dije hace un momento, como les mencionaba hace un momento, habla prácticamente de la extensión en caso de que estés obligados a presentar el dictamen fiscal hasta el 15 de julio, para efectos de lo que se menciona para efectos del anexo 9 de la DIM. Lo mencionaba en el artículo 76, fracción 10. Asimismo, se menciona que esto va a poder aplicarse también para el local file. O sea, que si bien partimos del hecho de que la reforma nos dice que se van a entregar esta información año con año en el 15 de mayo, los transitorios ahora nos mencionan que puede haber una extensión hasta el 15 de julio en caso de que te dictamines, fiscalmente hablando. Y otra cosa muy importante es que debe haber consistencia en ambas declaraciones. Si hay inconsistencias, no está muy claro, pero podría no aplicar. ¿Qué otra cosa? Se menciona también, hablando de criterios normativos, la documentación e información comprobatoria que se debe conservar sin especificar que hay una manera, una vía para las operaciones con partes relacionadas en el extranjero y otra para nacionales. Más bien como que se homologa y ese es el criterio normativo que está explicando la autoridad a través de estos cambios, de estas disposiciones de carácter general. Asimismo, se habla del cumplimiento de las personas morales sin importar la residencia fiscal, del cumplimiento de obligaciones, ese es el 34 y el anterior que les mencionaba es el 32. Hay uno más que es criterio normativo, es el 35 y habla de la aplicación de las guías de la OCDE, en el sentido en el que hay algunas partes dentro de la práctica fiscal que se usan para efectos de este cumplimiento y algunas de ellas merecen la interpretación que se explica o se usa a través de las directrices internacionales que publica la OCDE. Entonces, este criterio normativo marca un poquito la pauta a través de cómo se va a tomar ante los ojos de la autoridad. Y se mantienen, por último, 2 criterios no vinculativos que son importantes, ya estaban en el pasado, se mantienen, se retoman, y es el reconocimiento de contribuciones únicas y valiosas y las modificaciones al valor de las operaciones con partes relacionadas dentro del rango intercuartil. Es decir, si ya estás dentro del rango, no puedes moverte dentro de este rango y generar una diferencia a cargo de la autoridad. Principalmente esos son los cambios que se metieron en la resolución y lo que se ha publicado hasta el momento. Ahora, para cerrar, yo quisiera más bien enfocarme un poquito en lo que mencionó ahorita Jaime, respecto de que se ha mencionado constantemente que no ha habido un aumento de impuestos. Sin embargo, si no ha habido un aumento o no se han creado impuestos nuevos, mejor dicho, entonces, ¿cómo es que la autoridad ha seguido caminando basado en sus proyecciones? O sea, ¿cuál ha sido el caminar de la autoridad en este tiempo? En el que, como Jaime bien mencionó, ha existido una disminución en el pago de los impuestos o en el registro del cobro de impuestos para la autoridad. Bueno, les voy a dar aquí unos datos súper rápidos para efectos de ilustrar mi ejemplo. Bien, la relatoría es la siguiente. Actualmente hay cerca de 80 millones de contribuyentes en el padrón del RFC. De esos grandes contribuyentes son cercanamente 12,000 o en el orden de los 12,000. Según la titular del SAT, en diferentes entrevistas nos ha mencionado que existen aproximadamente 37,000 auditorías por año. Y se han enfocado mucho los últimos años en mencionar 2 cosas. La primera, hay algo que se llama recaudación primaria y recaudación secundaria. La recaudación primaria es como tal todo lo que se genera por el pago de los impuestos cada año, de todos los contribuyentes, los que pagan recurrentemente sus impuestos. Y la recaudación secundaria se refiere evidentemente a lo que es auditoría y adeudos fiscales. Entonces, lo que han estado mencionando constantemente, eso es por un lado. Por el otro lado, han mencionado que la composición de esta recaudación primaria versus la recaudación secundaria tenía más o menos esta proporción de 95-5. Es decir,
5% venía o provenía de la recaudación secundaria y el restante de la recaudación primaria. Esto hasta antes de la pandemia. Con la pandemia las cifras cambiaron para la autoridad. Lo que han reportado hasta el último trimestre del año pasado, en 2021, se menciona que la composición cambió a 85-15. Estamos hablando de que la recaudación primaria está en 85% y la recaudación secundaria, es decir, lo que viene de adeudos y de auditoría, repito, está más o menos en una proporción del 15%. Evidentemente, se ha encontrado una fórmula para efectos de subsanar de alguna manera la parte que había estado sangrando para las finanzas del país por efectos de la pandemia. Evidentemente ha habido un problema que es de alguna manera una variante exógena que pues se tenía que de alguna manera subsanar. Y la manera en la que creo que la autoridad se ha estado comportando es tratar de subsanarla a través de cambiar la composición de este esquema, de esta estructura. Ahora, hay otra cosa importante que debemos de considerar aquí. La primera es, derivado de las auditorías, la autoridad empieza a tener una idea o es reactiva a las conductas y las prácticas evasoras y elusivas por parte de ciertos contribuyentes. Entonces, todo este comportamiento que la autoridad obtiene a través de las auditorías, lo empieza a registrar a manera de crear instrumentación y que eso sean como un cajón de incidencias, o sea, se va adecuando el comportamiento y es reactivo al comportamiento de ciertos contribuyentes. Y eso como resultado da el entendimiento de ciertas estructuras y estrategias fiscales. Asimismo, la autoridad habla con otras administraciones tributarias y al intercambiar conocimientos también puede determinar ciertos comportamientos y de alguna manera equipararlos con los que se llevan a cabo en México. Tercer punto, también México, la administración tributaria, forma parte de diversas organizaciones internacionales y a través de estas y grupos de trabajo, por ejemplo la OCDE, también recibe información y criterios y capacitación y también intercambia información. Recordemos que una parte muy importante es todo el sistema que tenemos de tratados internacionales con otros países que se alimentan justamente de criterios similares internacionales. Entonces, basado en estos 3 puntos, la autoridad definitivamente tiene que generar una estructura que revive o anime lo que posterior a esta recaudación secundaria va a generar reglas de carácter general y a veces particular para efectos de la recaudación primaria. Es decir, derivado de la experiencia que la autoridad va teniendo, como tiene cierta capacidad instalada limitada, tiene que determinar reglas de carácter general para los que aplican la recaudación primaria. Siendo así, y como conclusión, lo que podemos decir es, a partir de este año hemos estado viendo una autoridad mucho más reactiva en el sentido de enfocar sus esfuerzos en las prácticas de una mejor auditoría, obtener mejores resultados y por supuesto, invertir un poquito más en sistemas virtuales, computacionales, para efectos de obtener mejor información. Y en ese sentido, enfocar sus fichas y enfocar su atención en los puntos en los que considera que de manera preventiva va a recibir más impuesto y obviamente va a eficientar sus instrumentos de fiscalización. Ahora, como un último punto, valdría la pena mencionar algo que nos han estado preguntando y que es lo que voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Nos han estado preguntando de diversas ocasiones si todos estos cambios de la reforma aplican para este año o para el siguiente. Y es el por qué di todo el antecedente. Vamos a enfocarnos en el anexo 9 de la DIM. Este anexo 9 o esta información de operaciones de los contribuyentes que tienen operaciones con partes relacionadas en el extranjero tiene su origen en 1997. Posteriormente, en el 2000, se generó un formato, algo que es muy similar al anexo 9, con diferentes preguntas. Se le llamaba declaración informativa y se le conocía como formato 55. Posteriormente, en el 2004, cambia su nombre al formato oficial 30 y se le conoce como declaración informativa múltiple. En 2007, pues conlleva su versión electrónica llamada anexo 9 de la DIM. 2015 se adecua y se traslada a lo que ahora conocemos como esta información particular que proviene del estudio de procesos de transferencia, que te pregunta información acerca del tipo de parte relacionada, la entidad sujeta de análisis, comparables internas, el uso de ajustes fiscales, si hay alguna tasa
o porcentaje pactado en la operación, información financiera, la información de las retenciones, etc. El cambio sustancial para efectos de 2022 es, bueno, que convive en esta reforma fiscal, no estoy diciendo que ya tiene efectos en 2022, ahorita voy a mencionar por qué. La información adicional que se incluye a partir de estas reformas a la ley es que ya va a contener la información de partes relacionadas nacionales. Ahora, ¿cómo convive esto que le estoy explicando con todo lo anterior? Definitivamente sí sabemos que la recaudación primaria atiende a todas estas actividades preventivas y toda esta instrumentación de reglas que tiene la autoridad para efectos de que se pague el impuesto recurrente y que a su vez también tiene una recaudación secundaria por el movimiento de fiscalizar a ciertos contribuyentes bajo ciertos criterios de riesgo, por así decirlo. Entonces, los resultados de ambas actividades por parte de la autoridad van a delimitar muy bien cuál es el siguiente movimiento para ellos. Y tomando en cuenta los otros dos puntos que les dije, pues lo que diga la OCDE a nivel internacional y lo que convivo con otras administraciones tributarias para efectos de obtener y allegarme de mayor información. Siendo así, la autoridad ha determinado que para efectos de poder determinar y conciliar la información que se ofrece a través de diversas declaraciones, en este anexo deberían de incluirse también operaciones con partes relacionadas nacionales para efectos de consolidar para efectos de conciliar cierta información y corroborar que la información que estoy presentando en dictamen, DICIF, anexo 9, etc. y estudio de precios de transferencia vayan en la misma línea. Una vez que se hizo en el pasado, se dio cuenta que había una cierta proporción de contribuyentes a los que no estaban llegando, que a lo mejor eran ciertos contribuyentes con un nivel de ingresos menor, que no tenían operaciones con el extranjero y que tampoco tenían cierto alcance para efectos de tener un dictamen fiscal, por ejemplo, un DICIF, o que no hacían un DICIF simplificado. Entonces, toda esta base, recordemos que hace ratito dije que pues el padrón es de más o menos 80 contribuyentes, ¿no? Grandes contribuyentes son solo 12,000, 80 millones, perdón, y son solo 12,000 grandes contribuyentes. Entonces, hay un segmento muy grande de transacciones intercompañía que no se estaba reportando a la autoridad. Y obviamente, si derivado de las auditorías ellos se han dado cuenta o han identificado ciertas estructuras fiscales que utilizan la triangulación de operaciones con partes relacionadas nacionales, evidentemente había una gran proporción de operaciones que no se estaban enterando a la autoridad. Y es por eso, esto es lo que da pie a que también se incluya esta necesidad de allegarse a la información de operaciones con partes relacionadas nacionales. Ahora, con esto voy a cerrar. Hace unas semanas, casi yo creo que más o menos un mes, la Prodecon hizo una pregunta, hizo una consulta directamente a la autoridad respecto de la incertidumbre que tenían algunos contribuyentes para saber si la aplicación de esta reforma era retroactiva a la información de 2021 y no solamente aplicable a partir del 1 de enero de 2022 con su entrega 2023. Es decir, algunos estaban preocupados porque había quien decía que como existen estas reglas que son más sustanciales y hay otras que son más adjetivas, no sabían bien a bien si tenía aplicación ya a partir de ahora, de 2022, o sea, con la entrega de este anexo 9 de la DIM, para efectos de la información de 2021. Y eso era aplicable para el anexo 9, para el dictamen y para el local file, master file, etc. La Prodecon preguntó al SAT respecto de esta intranquilidad o incertidumbre que tenían algunos contribuyentes y lo que emitió la Prodecon o lo que mencionó la Prodecon respecto de la respuesta que tuvo la autoridad es que para efectos del dictamen fiscal la obligación empieza 2022 y obviamente se debe entregar en 2023 o aplicaría para efectos de la ejecución inmediata posterior. No siendo así, pronunciándose respecto de anexo 9 o pronunciándose con respecto de local file, etc. Entonces, de alguna manera ha sido muy complicado dibujar cuál va a ser la línea a seguir por parte de algunos contribuyentes. Y por ende, el resultado de toda esta plática, o lo que les queremos decir, es lo siguiente. Si ustedes consideran que están en un segmento inicial, como en este bloque de contribuyentes, que pagan sus impuestos año con año, que son regulares, que son recurrentes y que no tienen, basado en el modelo de riesgo que la autoridad ha pronunciado en los últimos años, un riesgo latente de ser auditados, pues entonces la realidad es que
posiblemente no estén en un riesgo superior para efectos de no determinar si realmente tengan que presentar un anexo 9 o no. Más bien, si ustedes son parte del segundo bloque de contribuyentes que son estrategas fiscales, que tienen ciertas aversión al riesgo, si tienen ciertas cualidades o capacidades derivadas de su comportamiento económico y fiscal, tal vez tendrían que evaluar la necesidad de anticiparse, porque como no hay un procedimiento claro, si se aplica el anexo 9 desde ahorita con parte de las unidades nacionales, me refiero, o no, la idea que nosotros tenemos es, se va a tener que determinar de una manera individual y en un caso por caso para saber cuál es la necesidad específica de acuerdo al comportamiento y al manejo del riesgo que tenga el contribuyente. Entonces, de manera general, estos han sido los cambios. Espero haber sido claro y, por supuesto, si tienen alguna duda adicional, estaremos a sus órdenes. Para finalizar, yo creo que voy a pasar con mi compañera Daniela. Muchas gracias, Dani, y pues muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes a todos. Contamos con poquito tiempo, así que me voy a ir un poquito rápido. Si gustan, comenzamos, por favor, Octavio. Bueno, como todos sabemos, últimamente la autoridad fiscal ha tenido mucha presencia en las redes sociales, incluso cuenta con su canal de YouTube. Han invertido y apostado mucho en la tecnología para que podamos tener este tipo de aplicaciones. La plataforma la podemos encontrar en la página del SAT. Hay un apartado para personas y un apartado para empresas. Y en el apartado de declaraciones vamos a encontrar un listado donde en automático ellos te dicen aquí, aquí vas a encontrar la declaración de personas morales en cuanto a régimen general. La siguiente, por favor. Como bien comentaba Jesús, en este apartado podemos accesar ya sea con nuestra contraseña o con nuestra e-firma. Sin embargo, es importante que contemos con nuestra e-firma, ya que nos la va a pedir el sistema para presentar la declaración. En esta declaración lo que vamos a presentar es el cálculo anual de ISR. Tenemos la opción de presentar la información sobre situación fiscal y los pagos por ISR de aquellos ingresos que están sujetos a regímenes preferentes. De igual forma hay un apartado para informar la parte de los estados financieros. Siguiente, por favor. Bueno, y a mí me gustó identificar como que en varias secciones o en varios pasitos cómo está compuesta la anual. Vamos a partir de la configuración de la declaración. Siguiente, por favor. En este caso, como ya comentaban mis socios, para 2021 ya existe una opción de presentar la declaración anual del ejercicio de liquidación. Este aplicativo nació allá en 2019 y ha tenido cambios a lo largo de estos años. Ya cuenta con información precargada, como bien comentaban mis socios, en relación a pagos provisionales, declaraciones anuales y CFDIs de nómina. Anteriormente, esta opción de presentar una declaración anual por ejercicio de liquidación no existía. Si es que necesitábamos presentarla, teníamos que ir a otro apartado o otro aplicativo. Y en esta sección de presenta tu declaración anual de personas morales, tú podías seleccionar el periodo por terminación anticipada y presentarla. Ahora ya no es necesario. Siguiente, por favor. Por el ejercicio 2022 ya existe una opción de declaración por terminación anticipada del ejercicio, ya sea por liquidación o por fusión, ¿sale? También en este apartado de configuración de la declaración nos pide que indiquemos qué tipo de declaración vamos a presentar, si es una declaración normal o es una declaración por corrección. De igual forma nos da dos opciones, tenemos que seleccionar si es que nos aplica presentar el ISR de personas morales o el ISR de sujetas a regímenes preferentes. En caso de que seleccionemos ambos, se van a pintar de este colorcito azul y en automático nos van a aparecer ya los anexos, por decirlo de alguna manera, o las secciones. Siguiente, por favor. De igual forma nos pide que les indiquemos si es que estamos obligados o no a presentar el dictamen. En caso de que seleccionemos que no, nos habilita esta opción de decir, ok, estás obligado entonces a presentar la información sobre situación fiscal. La podemos marcar y en caso de que la marquemos, bueno, nos va a habilitar las opciones. Siguiente, por favor. Es muy importante, cuando nosotros ya realicemos esta configuración, nos va a aparecer este mensajito. El sistema va a empezar a cargar la información que ya tiene y nos va a aparecer este mensaje donde nos indica, ok, al día de hoy o a tal fecha yo estoy considerando los pagos provisionales o cambios que hayas realizado a los mismos, la declaración inmediata del ejercicio anterior y el CFDI de nóminas.
Como nos comentaba Jesús, pues teníamos hasta el 28 de febrero para hacer cualquier modificación. En caso de que no hubiera cambios después de ese periodo, bueno, aquí te va a estar indicando el aplicativo hasta qué fecha está considerando la información. Siguiente, por favor. Hay otro apartado que es la administración de la declaración. Si pudiéramos continuar, por favor. Y una vez que ya configuramos todo esto del ejercicio, el periodo, el tipo de declaración, las obligaciones que tenemos que presentar, nos va a habilitar este apartado. En algunos casos pueden ser 4 circulitos porque podemos seleccionar la opción de ISR correspondiente a ingresos sujetos a refipres. Y están marcados de gris si lo notan. Conforme nosotros vayamos ingresando a cada uno de los módulos y lo llenemos debidamente, se van a ir pintando de un color azul. Cuando finalmente tengamos todo debidamente llenando, podremos proceder al envío, mientras no. Entonces, tendríamos que dirigirnos a cada sección para ingresar la información correspondiente. Siguiente, por favor. Bueno, pues vamos a platicar de los ingresos. Siguiente, por favor. Y pareciera que ya estamos cerquita de lo que tanto predica la autoridad, a un clic de poder presentar nuestros impuestos. Y pareciera súper sencillo, a simple vista, qué fácil, tenemos 5 ingresos a reportar, pero no es así. Si notan, tenemos unos cuadritos del lado derecho que nos indican que podamos ver el detalle de cómo está compuesto una cantidad o capturar información. En el caso de los ingresos nominales, la siguiente, por favor. En el caso de los ingresos nominales, aquí ya la autoridad nos está diciendo, ok, del total de tus pagos provisionales que informaste, este es el total de ingresos que has reportado. Entonces, yo necesito que ahora tú me expliques cómo es que están compuestos. ¿Sale? Por eso es súper importante que revisen que al 31 de diciembre queden debidamente presentados todos sus pagos provisionales. ¿Por qué? Porque como la información ya está precargada, si tenemos alguna diferencia, vamos a ver en las siguientes láminas que va a ser muy complicado que nosotros podamos editar alguno de los campos. Entonces, en este caso ya nos topa los ingresos a los 175 millones y lo único que tendríamos que hacer es elegir dentro de esta lista de opciones el que más se acomode o el que le aplique a cada concepto, ya sea ganancia cambiaria o ventas en el extranjero o nacionales, guardarlo y entonces nos va a ir haciendo el comparativo. Y ya no deberíamos de tener diferencia para que podamos continuar. Un tema importante es que también nos pide que desglosemos el tema de los anticipos, como ya platicábamos al inicio, son dudas que han tenido muchos contribuyentes y es importante que se segregue para atender todo lo que nos indica la ley del impuesto sobre la renta. Siguiente, por favor. Hay un apartado de ingresos a disminuir, pero francamente son solo 2 opciones. Como pueden ver, es el tema de los anticipos de ejercicios anteriores, que como ya jugaron para un cálculo en un ejercicio anterior, ya no tendrían que ser considerados en este. Y el otro son ingresos exentos derivados. Entonces, si es que nosotros no tuviéramos bien llenada esa parte de los ingresos, tendríamos que regresarnos a la declaración anual, a la declaración provisional, revisar dónde es que se tiene que modificar, actualizarlo y como nos comentaba nuestro compañero Jesús, esto va a tardar en actualizarse entre 24 y 48 horas. En el caso de declaraciones que tengan impuesto por pagar, pues una vez realizado el pago, se contabilizan las 48 horas, no antes. Siguiente, por favor. Otra opción que ya tiene este aplicativo, bueno, que ya tenía anteriormente, es que ya determina el ajuste y la posición, ya sea una posición acumulable o deducible. Nosotros solo nos tendríamos que preocupar por indicar si es un periodo menor a 12 meses y si fue menor a 12 meses, pues en qué periodo inició operaciones, ¿no? Indicar el promedio de deudas y de créditos y eso es todo. En automático el sistema ya te determina el importe y es importante que contemos con nuestros papeles de trabajo para que nosotros podamos identificar si el cálculo es correcto y si no, revisar qué es lo que estamos llenando de forma incorrecta. Siguiente, por favor. Y bueno, como platicábamos, hay ingresos que solo se acumulan en la declaración anual. Hay 5 conceptos, la verdad es que no es nada amplio y básicamente lo único que nos pide es que indiquemos el monto de ese concepto, salvo en el caso de utilidad distribuida por fideicomiso, ahí sí nos pide que indiquemos el RFC de la fiduciaria y el RFC del fideicomiso, así como el ISR pagado.
Todo esto es importante porque lo va a traer a la pestaña principal y nos va a ayudar a conformar nuestros ingresos acumulables. Siguiente, por favor. También, bueno, hay habilitadas un par de opciones para el tema de los ingresos percibidos en el extranjero. Pueden ser por dividendos o recibidos en el extranjero. Y aquí lo único que nos va a pedir es que indiquemos el RFC y el país de procedencia de esos ingresos. Esa es toda la información que nos piden y ya con eso nosotros podríamos componer nuestro detalle de ingresos. Siguiente, por favor. Si es que identificáramos que el detalle de ingresos no está debidamente cargado, podríamos ir a estos apartaditos de detalle para identificar qué está considerando el SAT y comparar contra nuestros papeles de trabajo. Hay otro apartado muy interesante que es el de deducciones autorizadas y que a simple vista aparecen 7 opciones súper sencillas, pero si se dan cuenta en cada uno aparece un rengloncito o un botoncito que dice capturar, capturar, capturar. Entonces, tú debes de ir, ingresar información. Todos los cuadritos marcados de color gris no se pueden editar, ya están precargados. Lo único que se puede hacer es consultar los detalles y si es necesario presentar las complementarias correspondientes. Y todo lo que esté marcado en color rojito son candaditos. Hasta que nosotros no completemos la información, no vamos a poder continuar. Y nos los va a ir marcando de colorcito, un color más clarito, que nos indica que está debidamente llenado y que podemos continuar. Siguiente, por favor. En cuanto a las deducciones, el tema de sueldos ha sido todo un tema, porque ya te parece cargado todo el tema de los FDIs timbrados, ¿no? Ya trae las clasificaciones, incluso podemos identificar diferencias entre el ISR retenido y el ISR enterado o pagado a las autoridades. Como bien comentaban mis compañeros, debemos de separar toda la parte que es de mano de obra o costos relacionados con la nómina que pudieran formar parte del costo, porque hay un renglón en específico para este apartado y nos va a traer ya esa información que no debe de estar considerada como un gasto. Igual la autoridad ha puesto a disposición de todos los contribuyentes un visor de nómina, tanto por personas físicas como para personas morales, donde pueden ir a consultar los acumulados anuales y descargarlos para ver qué información están considerando ellos. Yo siempre lo que sugiero es que revisen este apartado para que validen que todos sus FDIs de nómina están debidamente timbrados si es que hubo duplicidad por alguna razón. Siguiente, por favor. Otro tema súper importante es que a partir de este año y como cambio de esta plataforma es que si la declaración no está pagada, no nos va a considerar el importe de esos sueldos pagados. Este es el detalle de la nómina de sueldos timbrada y pagada en este ejemplo. Si ustedes ven en la primera columna, el total de la nómina asciende a 62 millones. Pero si nosotros en la columna de estatus hubiera alguna declaración que no hubiera sido pagada, los importes no coincidirían y no te lo permite modificar. Entonces es muy importante que consulten el estatus de sus declaraciones y que en los casos de que haya pago estén debidamente pagadas. De lo contrario, pues atendiendo los requerimientos de ISR no serán deducibles esas partidas. Siguiente, por favor. Y bueno, si tuviéramos algún concepto que estuviera timbrado o contenido dentro de estos FDIs de nómina, pero que no fuera deducible, contamos con este renglón ahí debajito de la estrella. Van a notar un concepto que se llama otros conceptos no deducibles, donde nosotros podemos indicar los importes tanto para ingresos exentos o grabados de los trabajadores, porque no son deducibles. Notarán que también contiene, en este caso no hubo PTU pagada, pero si hubiera y estuviera timbrada, aparecería en esta parte junto con los viáticos. La deducción de los viáticos, en caso de que llegara a cumplir con requisitos fiscales, se debe de manejar dentro del rubro de gastos, no de sueldos, ¿sale? Por eso se sugiere que en este apartado pues se reste. También en esta parte nosotros podemos encontrar, podemos hacer la selección de qué porcentaje le corresponde para la deducción de los ingresos exentos para los trabajadores, ya sea 47% o 53%. Siguiente, por favor. Y bueno, esta pestaña, aunque en este ejemplo no tenemos movimientos, es súper importante porque aquí podemos notar cómo se conjuga toda la información de CFDIs de nómina en el primer renglón, en el subsidio de pago de nómina del ejercicio, el subsidio pagado de ejercicios anteriores que trae de la declaración previamente presentada y
el saldo a aplicar en los pagos provisionales. Entonces, si nosotros tuviéramos información, estaría compuesta de estas 3 declaraciones que los contribuyentes presentan y tendríamos que revisar, como nos comentaba Jaime, que pues no excedan los límites. Siguiente, por favor. Y en cuanto a gastos, bueno, trae un listado de entre 20 y 30 opciones donde nosotros podemos seleccionar qué tipo de gasto corresponde. En este caso, a lo mejor podríamos seleccionar los viáticos e incluir el importe y en automático nos va a ir apareciendo un listado de todos los gastos que componen nuestro total que pretendemos deducir bajo el concepto de gastos. Siguiente, por favor. Otro tema y un cambio súper importante también que hubo para 2021 es que el apartado de honorarios pagados a personas físicas y el uso o goce temporal de bienes ya viene segregado y viene precargado. Entonces, si notan, está separado y trae dos cuadritos que dicen capturar y esto ya corresponde también a los CFDIs de nómina. Siguiente, por favor. Vamos a ver en el siguiente cuadrito que sí nos permite editar los importes, sin embargo ya trae precargada la información del ISR retenido, declarado y pagado. Entonces, si este ISR no fue retenido o no fue pagado, no nos permitirá ni tomar el acreditamiento ni considerarlo de las deducciones. Siguiente, por favor. Otro renglón que vamos a encontrar es el tema de las deducciones de inversiones. En este apartado nos va a aparecer todo el tema de activo fijo, gastos preparativos, cargos y gastos diferidos. Entonces, solo hay que seleccionar el concepto que se adecue a los gastos que hemos efectuado o a la deducción que pretendemos tener en el ejercicio. Y si es que hubiera alguna parte, ejemplo, de maquinaria y equipo que corresponda al costo de ventas, pues tendría que separarse como lo vemos del lado izquierdo. Yo ahí puse un ejemplo de 20,000 pesos que ya me van a aparecer en el apartado de costo de ventas, no aquí. Siguiente, por favor. Y bueno, para el tema del costo de ventas, anteriormente pues solo entrábamos y llenábamos la información, pero ahora sí nos pide que indiquemos el tipo de determinación del costo, de acuerdo a la ley pueden ser históricos o predeterminados. Nos pide el método de evaluación de los inventarios, que ya sea por costo identificado, promedio, detallistas y PEPs. Si notan, ya no contempla webs desde la reforma, anteriormente sí lo contemplaba. Siguiente, por favor. Y el último que nos pide es el sistema de costos utilizado. La ley solo nos permite manejar un costo absorbente, que es decir, deducir todo a través del costo una vez que se haya realizado la venta, hacer esta relación de ingreso-costo durante la declaración anual. Y una vez que hayamos completado todos estos datos, nos van a aparecer otras 2 pestañitas. Uno que es el costo de lo vendido o el costo de producción. Y ahí nosotros tendríamos que llenar, de acuerdo a la información que tenemos, cómo es que determinamos nuestro costo de ventas. Hay un apartado para partidas no deducibles también. Y en automático el sistema nos va a jalar todo lo que nosotros ya separamos en el apartado de sueldos como que correspondiente a mano de obra y en la deducción de inversiones como que corresponde al costo de ventas, como pudiera ser la depreciación de maquinaria y equipo. Siguiente, por favor. Y bueno, también hay una opción de estímulos por disminuir, son solo 4 opciones. Si es que alguna de las empresas llegara a tener este estímulo, solo se selecciona y se indican los importes pagados al respecto. Siguiente, por favor. Bueno, hasta ahí con el tema de las deducciones. Vamos a continuar con la determinación, por favor. Siguiente. Y bueno, en cuanto a la determinación, solo hay 4 apartados por llenar. Un punto muy importante que me parece destacar es que todas y cada una de las secciones cuenta con un apartado de instrucciones. En caso de que llegáramos a tener dudas, francamente las instrucciones son muy generales, pero les pueden ayudar un poquito a darse una idea. Siguiente, por favor. En esta parte de la determinación vamos a encontrar que ya hay información precargada, como lo es el ISR retenido al contribuyente y los pagos provisionales efectuados. Ambos los puse aquí y si se dan cuenta, tiene el estatus en cada caso
Y ese es otro de los cambios, que si hay una declaración con impuesto a cargo y no está pagada, no nos va a permitir considerarlo para el cálculo. Anteriormente nosotros entrábamos y indicábamos el importe de los pagos provisionales. En este caso ya no es posible, ya que está precargado y no es fácil de editar. Es imposible editarlo. Entonces, si es que hubiera algún cambio, tendríamos que regresar a diciembre por lo menos y analizar si es viable algún tipo de ajuste o presentar la declaración complementaria. Siguiente, por favor. En la parte de la determinación vamos a encontrar la PTU pagada en el ejercicio. Esto ya viene de la información de los FDIs de nómina precargados. Si notamos en el primer renglón, está marcado de gris, no se puede editar. Y solo nos da una opción a incluir aquella PTU que quedara pendiente de aplicar en el ejercicio, que por alguna razón llegáramos a tener. Es el único apartado que tenemos. De ahí en fuera no existe otra opción. Eso es para la PTU pagada. En cuanto a las pérdidas fiscales, y ha sido todo un tema, este aplicativo ya las contiene precargadas, incluso las trae por ejercicio y nosotros vamos a poder ingresar en esta partecita del lapicito de color azul y ahí nos va a decir hasta qué importe puedes aplicar las pérdidas, con qué pérdidas cuentas y reconocer las actualizaciones. Si alguna pérdida no llegara a aparecer, como nos platicaba Jaime, pues hay que analizarlo y regresarnos a revisar si es necesario presentar una declaración complementaria por 2019 y 2020 para que nos lo reconozca, se actualice la información y podamos hacer uso de esas pérdidas. Siguiente, por favor. Y bueno, como les platicaba, una vez que ingresamos a ese lapicito que nos da la opción de editar, solo tenemos opción de hacer la carga de estos dos apartados, que es la pérdida fiscal actualizada y cuánto es lo que vamos a querer utilizar, ¿no? En mi caso, o en el ejemplo, yo puse que vamos a utilizar todo y entonces nos indica el remanente que tenemos para el siguiente año. En este caso, pues es 0. Siguiente, por favor. Y bueno, hay estímulos al impuesto. Es una opción de entre 10 y 20 renglones que nos permite indicar. Vamos a seleccionarlo el que más se acomode a nuestras necesidades y pues vamos a colocar el importe. Si es que existiera algún remanente de este estímulo a aplicar en los periodos posteriores, aquí nos va a aparecer y yo supondría que en las próximas declaraciones o en los próximos aplicativos ya estaría apareciendo de forma automática. Siguiente, por favor. Bueno, y si es que llegáramos a tener algún impuesto acreditable pagado en el extranjero, esta es la parte donde nosotros tendríamos que incluirla. Ahí hay un cuadrito que es el único que nos deja editar. Nos pide que indiquemos el ejercicio en el que estamos o que obtuvimos ese ISR o que pretendemos acreditarlo. Y abajo nos va a poner el detalle, ¿sale? También nos da una opción de editarlo. Puedes editarlo para indicar los importes y los periodos. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al pago, la verdad es que es una sección súper pequeñita. Siguiente, por favor. Aquí prácticamente ya nos determina el importe que va a pagar cada uno de los contribuyentes. Si es que tuviéramos algún subsidio a aplicar, compensación o estímulo, aquí es el momento de ingresarlo. Si se dan cuenta, tenemos este apartado de capturar, podemos ingresar a cada uno. En el caso de compensaciones nos va a pedir el detalle de cómo se originó el saldo a favor, qué tipo de impuesto es, de qué periodo corresponde, cuándo se presentó la declaración. Siguiente, por favor. Y bueno, en datos adicionales, siguiente, por favor, nosotros tenemos la opción de informar de entrada, pues el coeficiente de utilidad del ejercicio, como ya comentaba Jaime, es algo que determina en automático el sistema, pero podemos consultar el detalle en caso de que no coincida con la información que nosotros hemos presentado. También hay un apartado donde nos pregunta si estamos obligados o no a determinar una PTU del ejercicio. Ahí podemos seleccionar la opción que sí o que no. Y también podemos reportar el tema de la CUCA, la CUFIN, y si es que tenemos algún tipo de esquema reportable. Siguiente, por favor. Bueno, esto era lo que les platicaba. Este es el detalle del coeficiente de utilidad, cómo es que está determinado. En mi caso yo lo revisé y coincidía con la información del ejercicio o del caso práctico. En caso de que no, pues tendríamos que remontarnos al tema de los ingresos y revisarlo uno por uno, así como las deducciones. Siguiente, por favor.
Y bueno, aquí nosotros vamos a determinar la PTU del ejercicio que corresponde a esta declaración. Prácticamente el sistema también ya lo genera, no es que nosotros tengamos como que mucho margen de maniobra, por eso es importante que revisemos que ingresos y deducciones están debidamente cargados para que a la hora de determinar esta PTU nosotros coincida con nuestros papeles de trabajo. Hay una opción donde te dice que si la PTU se va a determinar en función a la nómina pagada, si nosotros seleccionamos que sí, nos deja ingresar los datos de manera manual. Sin embargo, pues la forma correcta es que lo determine el sistema en automático. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí nada más es ingresar los datos de CUCA y CUFIN. Como les platicaba, dejan de estar marcados de rojo una vez que nosotros ingresamos la información, ya sea en ceros u otro importe que tengamos que reportar, y nos va a permitir seguir avanzando. Y en el caso de esquemas reportables, si es que llegáramos a tener alguno, hay que ingresar el número de identificación de ese esquema. Hay que acercarnos con nuestros asesores para que nos indiquen cuál es el dato que debe de ir en este apartado. Siguiente, por favor. Y bueno, como último, está esta pestañita de estados financieros. Siguiente, por favor. Yo incluí aquí la parte... Siguiente, por favor. Gracias. La parte de la información sobre situación fiscal, que si bien no es un estado financiero para que nosotros podamos presentar nuestra declaración, debemos de adjuntar en este apartado el archivo con extensión SB2X. Entonces, una vez que ya nosotros lo carguemos, debemos de validar que corresponde a la misma declaración, al mismo tipo de declaración y al mismo ejercicio, porque de lo contrario no nos va a dejar cargarlo y nos va a generar errores. Si nosotros seleccionamos este apartado y no adjuntamos el archivo, no nos va a permitir continuar con el llenado de la declaración y mucho menos con el envío. Siguiente, por favor. Y bueno, en el tema de estados financieros, ya no están vinculados con la declaración anual o con el cálculo que se hace del impuesto sobre la renta. La única parte aquí que me gustaría destacar es que fuéramos cuidadosos en la parte de el estado de resultados y del balance, de destacar qué partidas corresponden a partes relacionadas y qué partidas corresponden a partes no relacionadas. En automático nada más tenemos nosotros que entrar a llenar los renglones aplicables y en algunos casos ingresar valores cero para que nos permita continuar, porque tiene candados. Entonces, si nosotros no llenamos estos candaditos, no nos va a dejar continuar. En este apartado nos ayudan a determinar, o bueno, se determina la utilidad de operación, la utilidad neta o pérdida. Siguiente, por favor. En cuanto al balance, pues no es nada nuevo que no conozcamos, solo está este apartado de pérdidas acumuladas que debemos ingresar los valores y de la insuficiencia en la actualización de capital que corresponde a efectos de B10 para que nos permita continuar. De lo contrario, no nos va a permitir. Si nosotros, aunque nuestro balance ya cuadre, activos contra pasivos y capital, la diferencia sea cero y no tenemos estos dos apartados llenados, nos va a generar, no nos va a permitir continuar. Siguiente, por favor. Y bueno, como último, en la conciliación contable fiscal, es importante que cuidemos que el valor de utilidad o pérdida coincida con el manifestado en el estado de resultados, que el resultado fiscal coincida con lo que nosotros estamos determinando en el cálculo de ISR en cuanto a ingresos menos deducciones menos la PTU, perdón, antes de la PTU, y porque no están vinculados como antes. En los aplicativos anteriores nos lo daba como por default, ahora ya no. Tampoco considera, por ejemplo, esta parte del ajuste anual por inflación que yo marqué, en este caso es deducible. Hay que entrar e ingresarlo de forma manual y validar que coincida con lo que declaramos en el apartado de ISR, al igual que el tema de deducción de inversiones y costo de ventas fiscal. Siguiente, por favor. Y bueno, como les platicaba, tenemos que cuidar en esta parte que la utilidad o pérdida antes de PTU sea considerada debidamente y coincida con lo que nosotros ya determinamos en el apartado de ISR. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente vamos a contar con el envío. Siguiente, por favor. Si ustedes notan en esta pantallita, ya tenemos habilitados 2 de los 3 campos en color azul. ¿Qué quiere decir? Que yo ya entré y llené debidamente la información. En el caso de la ICIF no, porque me quedaba pendiente adjuntar el archivo
con extensión SB2X, pero una vez que yo lo adjunte, se va a pintar todo de color azul. Incluso vamos a poder ir a una vista previa de la declaración para poder revisarla nuevamente y que nosotros hayamos, en el caso de ingresos y deducciones, manifestado de forma correcta cada uno de ellos. Una vez que esté revisado, podremos proceder a enviar la declaración. Nos va a pedir nuestra firma electrónica, hay que firmarla y después de eso pues ya vamos a obtener nuestra línea de captura. Disculpen si fui muy rápido, pero la verdad ya no teníamos mucho tiempo. Me hubiera gustado tocar el tema de Refipres también, pero bueno, hasta aquí mi participación. Tenemos un pequeño espacio creo que para dudas, entonces para preguntas, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Daniela. La verdad, yo lo primero que estaba pensando mientras te escuchaba es que qué valiente eres para meterte en estos detalles. La verdad es que tienes que conocer, como dijo Jesús al principio en su participación, acérquense a su contador, porque no, lo último que queremos es que el SAT esté tocando las puertas y quitándonos el tiempo. Mejor hacerlo bien una sola vez y para eso el expertise que tienes tú, Jesús y Omar, es invaluable. Nos va a dar tiempo nada más de contestar una pregunta. Si tienen cualquier pregunta, por favor, porque ya les robamos más tiempo del que bondadosamente nos compartieron. Pero vamos a dejar a Jesús que conteste. No sé si tú la estás viendo, Jesús, la pregunta. Sí, sí, Jaime. De hecho, nos A ver. comentan que la precarga de los ingresos son los FDI vigentes. No toman en cuenta las cancelaciones por error. Nos preguntan cómo sugerimos manejarlo. Bueno, la verdad es que no hay una regla particular, sobre todo porque, como les comentaba, muchos de los temas es que la autoridad no reconoce este tipo de situaciones. Manda inclusive invitaciones donde hay discrepancias de ingresos y resulta ser que parte de esos ingresos están conformados con CFDI cancelados, ¿no? Entonces hay una duplicidad y a veces no más que duplicidad, inclusive no existe el ingreso. Entonces ahí la recomendación sería ver la posibilidad si no hay forma de ajustar para llegar a los ingresos reales, porque creo que a nadie, así como el SAT no quiere que le paguen de menos, tampoco quiere pagar, no se pretende pagar de más, sobre todo porque realmente no serían los ingresos reales. Entonces la sugerencia sería que no hay regla, vuelvo a repetir, el tratar de ajustar para dejar los ingresos correctamente y pagar lo que realmente corresponde. Sé que a lo mejor para algunos no es lo correcto, ¿no? Pero se están presentando este tipo de situaciones y también sería importante tal vez meter alguna aclaración, ¿no? A través del portal del SAT una vez presentada la declaración para decir, oye, lo estoy haciendo así por esto, por esto y por esto. Y estos son los ingresos reales y tener todo el soporte, creo yo que no habrá mayor problema en ese sentido. Pues muchas gracias, Jesús. Nuevamente, si quedó alguna duda en el tintero, acérquense a Daniela, a Omar, a Jesús o a cualquiera de los colaboradores del despacho, ya sea del área de impuestos o de BSO, que con gusto los vamos a atender. Les deseamos un excelente fin de semana y les agradecemos como siempre que hayan atendido nuestra convocatoria y tengan por seguro que vamos a seguir realizando este tipo de ejercicios que nos acercan a ustedes y a sus necesidades. Buen provecho a todos y hasta luego. Un placer, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, feliz fin de semana.